Estamos con bueno, un docente y una psicóloga de la Escuela Intendente Juan Cairuz de Palmira. Ellos vienen desarrollando desde hace un tiempo jornadas de bullying en esa escuela y en otras escuelas también de la provincia. Los vamos a presentar primero. La psicóloga Andrea Gutiérrez, ¿cómo te va? Muchas Bien, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Y el docente Daniel Mondati, el Pela para los amigos. ¿Cómo te va, Hola, Daniel? bien, muy bien, buenos días. Mucho gusto. Para mí es un gusto, un honor estar acá en la radio entre amigos. Bueno, la verdad que... El primer caso de bullying, ¿cómo era así? Ya lo estoy... Sí, es cierto, yo soy una víctima de es bullying una víctima de bullying de mi universitario. parte de hace 20 años. Bueno, ellos están acá en realidad porque vienen realizando unas jornadas en relación a este tema. Es interesante que nos cuenten. Bueno, en principio sería bueno que primero nos digan qué es el bullying, para quienes no sabemos, o por ahí es un término que se está usando pero se desconoce un poco, y después, bueno, que nos cuenten cómo nacieron estas jornadas y qué resultados han ido llevando adelante. Bueno, el bullying en realidad es un término inglés que se traduciría, por ejemplo, para nosotros como intimidación, acoso, cualquier tipo de forma de maltrato hacia otro. Nosotros las castellanizamos a las jornadas, por ejemplo, le ponemos jornadas de maltrato entre pares o entre compañeros sería. Lo que pasa es que se conoce como mundialmente como bullying. Bull es un término inglés que viene de toro. Exactamente, significa toro, y bueno, con la terminación esta ing que le da la característica esta de acción. Pero es un poco, me parece que no manifiesta realmente el término, que es lo que significa el fenómeno. Por ahí no dice toro, bueno, sí, lo puede tomar como un animal agresivo, pero no, realmente creo que oculta mucho de qué es lo que implica, ¿sí?, esta problemática del maltrato entre pares. Recuerden que existió, ahora ya no se lo usa, un personaje mitológico en Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña era el gran imperio, que se llamaba John Bull, y allí viene lo de toro, que de alguna manera era un símbolo de la potencia y, por qué no decirlo, de ese amedrentamiento que sí, claro, producía el Reino Unido en el mundo, ¿no? Que un poco es eso, ¿no? El acoso por ahí de un grupo de compañeros a alguien en particular o entre varios. ¿Cómo se da el fenómeno? Y se da, en realidad, nosotros cuando lo explicamos a través de lo que se da a llamar el círculo del bullying, planteamos que existe una víctima y un victimario. Pero además de esto, lo planteamos como una situación de bullying en la que intervienen más actores, como por ejemplo los espectadores, que también cumplen un rol en la situación de bullying. O sea que cuando se dan estas situaciones de maltrato, nadie está por fuera en realidad de la situación. Todos asumen algún tipo de rol, ya sea interviniendo para tratar de solucionar o avanzar sobre la situación, regular un poco el conflicto que se da, o incluso en la forma de dejar pasar, ¿sí?, dejar hacer y permitir la situación, o incluso siendo un espectador que llamamos de tipo negativo, el que interviene a favor del agresor en este caso, ¿sí?, por diferentes motivos. Algunos pueden ser lograr algún tipo de protagonismo, otros también temer a convertirse en víctima, entonces sumarse de alguna forma al lado del victimario. Entonces, dentro de esta situación, un poco el planteo es que nadie está por fuera y son varios los actores que intervienen. Inclusive dentro de esos actores que intervienen, en el caso de la escuela, las maestras, bueno, además de las maestras, los directivos, ¿qué posiciones tienen en relación a este tipo de situaciones? Nosotros trabajamos, también lo incluimos al adulto dentro de la escena, porque vendría siendo un espectador positivo o negativo, digamos, que interviene para prevenir o que interviene como para afianzar la conducta del victimario. Lo que nosotros hacemos mucho hincapié y el porqué de las jornadas, digamos, dentro de la escuela, es porque en realidad es una forma de violencia encubierta que se ha naturalizado, se ha tornado tan cotidiana que ya ni los adultos la perciben como tal, como un maltrato en realidad. Entonces, en estas jornadas nosotros hacemos mucho hincapié en todos, como decía Daniel, todos los que participamos, escuchando lo que pasa dentro de las aulas, porque en algún punto, digamos, a veces los profesores mismos no se dan cuenta. Se ha naturalizado tanto que se cree que es una forma natural de que los chicos se traten así, se pongan sobrenombres.
El tema son las consecuencias o la repercusión que va teniendo dentro de las víctimas que sufren ¿Cuáles son las situaciones más comunes que se dan dentro de un curso con respecto al bullying? Yo quería preguntar algo. ¿Existe un contexto específico donde se dé, porque él nombra el curso como lugar y ustedes también están trabajando en el curso, pero hay una relación del contexto del lugar o en cualquier lugar se puede dar? A mí me parece que se da en cualquier lugar. Lo que pasa es que nosotros específicamente lo trabajamos dentro de las escuelas. Pero me parece que es un fenómeno que es multicausal, que está atravesado por componentes sociales, políticos, económicos, culturales, y entonces en todos los ámbitos de la vida cotidiana se da. Nosotros lo trabajamos específicamente en la escuela. Claro, en las áreas en el trabajo, por ejemplo, se llama moving, ¿no? Que claro. Más o menos lo mismo, pero tiene como otro tipo de... Claro, creo que se hace una categorización en este sentido un poco ateniendo al lugar, al ámbito específico en que se da, pero el maltrato en realidad es un fenómeno social mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver también con formas de ejercicio de poder en las relaciones sociales, con la violencia, ¿sí? Instalada también. Y entonces creo que en realidad a veces también fragmentándolo de esta forma es difícil de abordar, que hace falta por ahí tener una visión más amplia al respecto, plantearlo como una forma en que se aprenden también las relaciones sociales. Aprendemos a relacionarnos por ahí de esta forma violenta o en la que incluye el maltrato, y esto, bueno, se manifiesta en los diferentes ámbitos. Por ahí los chicos que son los que vienen de una primer socialización en sus casas a lo mejor y que aprenden en diferentes ámbitos este maltrato como forma de trato, de relación social, después terminan expresándolo en ámbitos concretos como la escuela, donde se encuentran con sus pares. Y bueno, ahí lo llamamos bullying, el maltrato entre los pares, pero en realidad es un fenómeno bastante más amplio. Claro, es interesante porque viste que continuamente aparecen que la escuela o el curso es más violento ahora que antes. Ahora, sí. También se da en distintos tiempos. ¿Por qué ahora se hace más visible? Y yo creo que en realidad atravesamos socialmente, no solo acá, sino que en general en las sociedades, en el mundo se ve por ahí un incremento del trato violento y que de alguna forma se manifiesta desde lo mediático, ¿sí? hasta las relaciones sociales cotidianas. Y entonces creo que, bueno, es en definitiva lo que van aprendiendo nuestros chicos también, porque aprenden a relacionarse en función de lo que les mostramos nosotros también. Entonces creo que pasa un poco por ahí. Y empezamos a vivirlo en este momento como un fenómeno así un poco en boga, en que se empieza a hablar un poco más de este tema, porque empezamos a advertirlo a lo mejor como una problemática un poco más grave. Y sobre todo en cuanto a lo dañino que es. Pensemos que un chico que está empezando la escuela está aprendiendo a relacionarse con los pares, es lo que se llama la segunda socialización, y que en una segunda socialización, cuando alguien es víctima de maltrato permanente, esto deja un estigma importante, ¿sí? En cuanto al futuro del desarrollo de sus relaciones sociales también. ¿Cuáles son las características, si es que tienen, especiales las personas que son víctimas del bullying? Y en general son personas más bien introvertidas, se aíslan del grupo, casi no tienen mucho contacto social con los compañeros, son más bien callados. En los cursos, por ejemplo, en la escuela, lo que observás, lo más visible es eso. Interiormente, digamos, a lo mejor son personas que tienen la autoestima muy baja, que padecen muchos conflictos familiares. Eso es lo que en la escuela, digamos, lo que vos observás manifiestamente es una persona que se aísla. Sí, pero por sus características físicas, lo que pasa es que por ser mujer, por, no sé, ser el más estudioso del curso, qué sé yo, bueno, para que eso sea que... Eso te iba a decir, lo que pasa es que depende del curso y de las características. Por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, en la escuela se nota mucho el tema, cómo se aíslan las personas que tienen características sexuales diferentes. O, por ejemplo, se aíslan a las personas que vienen de otros países, por ejemplo de Bolivia, que tienen más características de introversión, o sea, que no son tan extrovertidos.
Entonces, bueno, ves que siempre hay una persona que está como más vulnerable que el resto y que es agarrada por el resto para hacerle jodas, para maltratarlo de diferentes maneras. El tema, como decía él, son las consecuencias. O sea, yo por ejemplo trabajo dentro del servicio de orientación y veo consecuencias terribles. Cortes en los chicos, digamos, en el cuerpo, la autoestima por el piso, ya no tienen deseos de venir a la escuela. O sea, es gravísimo, en definitiva, lo que pasa. Estamos ya rodeados. Bueno, seguimos con el docente Daniel Mondati, con la psicóloga Andrea Gutiérrez, de la escuela Intendente Juan Cairuz de Palmira. Tenemos otro docente presente y un grupo de estudiantes de la escuela de todos los años que han venido acá a participar, porque en realidad las jornadas, nos contaban, comenzaron como una iniciativa de los propios chicos. Así que bueno, vamos a saludar a Pablo y a Julieta, que están en representación del resto. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Acá, Bien. un poco nervioso. Nosotros Bueno, también. no, claro, no, Está bien. haz de cuenta que nadie te está escuchando, estás así entre amigos nada Está más. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge desde los estudiantes esto de realizar jornadas de bullying. ¿Cómo les surge a ustedes como estudiantes tratar esta temática? Y fue porque muchas veces cuando entran los chicos de octavo, es con los que más entran con bullying. Y entonces en una reunión propusieron que qué temas podíamos tratar en la reunión. Entonces en eso salió el maltrato. Y por eso empezamos a hacer la jornada, y como lo hicimos una vez, o sea, trajo buenos resultados, lo seguimos haciendo durante muchos años. Julieta, ¿de qué manera se da entre ustedes, o lo que vos ves de tus compañeros, el maltrato? ¿Cómo es esa forma de relacionamiento que tienen ustedes? ¿En qué se expresa? ¿Con qué términos? ¿Qué cosas se dicen? ¿Qué Digamos cosas se que el hacen? término que se utiliza cuando veamos el maltrato se utiliza, digamos, forma verbal. Que yo me refiero a esto de lo que es insulto, sobrenombre, todo eso, digamos. Y también, digamos, con pequeños, digamos, de un tema físico, pero es de vez en cuando. Es lo que se refiere en la escuela. Más que nada en la escuela es el verbal. Claro. ¿Qué Por- tipo de cosas, por ejemplo? Digan. Por ejemplo, abiertamente, lo que quieran. porque como la escuela está abierta a todo, no discrimina a nadie. Por ejemplo, hay chicos de otras razas y le dicen boliviano, por eso, todo verbal, Despectivamente. claro. Ujú. O si no, también por defectos que tenga alguna persona también. ¿Y qué provocan ustedes eso? Por ejemplo, yo en mi caso he tenido varias oportunidades de ver que se ha producido bullying, y por un lado, si yo me siento espectador, yo digamos que me siento mal, por un lado, y si tengo que intervenir, intervengo. ¿De qué manera intervenís, por ejemplo? En una forma activa, digamos, tratando de prevenir algo que se vaya más allá de lo normal. Digamos que si veo a alguien insultando, diciendo un sobrenombre, voy y le digo, pará, ¿qué es lo que le pasa? O tratándole el O sea, cambio. tratando de defender a la Claro. víctima. Ah, Pero siempre es verbal la forma activa, ¿no? Porque cuando dijo una forma activa, acabo que fui y le... No, No, no. Es sí. activa positiva nomás. Claro. O sea, no nada negativo. Lo que pasa es ¿Y es difícil de cambiar esa, entre comillas, cultura o actitud del otro? Digamos, cuando uno interviene, ¿es difícil de hacerlo cambiar de parecer o de hacerle entender que no se... Y si nosotros no podemos, vamos a profesores, a las preceptoras o al gabinete pedagógico. Claro, psicopedagógico. por eso nosotros hacemos esta charla, que cuando nosotros hablamos en los cursos, nosotros ¿qué decimos? Las prevenciones. ¿Para qué? Porque si ellos no tienen las herramientas, uno mismo no tiene las herramientas, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Se le va ayudando, dándole herramientas para que prevén y que solucionen el problema. Que no solamente se quede esa persona con ese problema, sino que sea una solución grata para todos. ¿Por qué los seres humanos tenemos a destacar en el otro lo que puede ser considerado un defecto O diferente. o una diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? Y bueno, es porque la persona nace, digamos que no sé si un instinto que es buscar a la persona más débil, que digamos atacar a la persona que sea más tímida, que sea vulnerable, en forma de decir. A mí me parece que tiene que ver con una intolerancia a la diferencia. En la escuela se ve mucho porque es una cosa muy heterogénea. Todos los chicos vienen de mundos distintos, vienen con una religión distinta, con un pensamiento distinto. Y yo, que soy la que recibo muchos de los conflictos dentro del servicio de orientación,
me doy cuenta que básicamente tiene que ver con intolerancia al otro, el otro que me representa totalmente algo diferente a mí. ¿Qué Por efecto? eso- Sí. No, que por eso hay que trabajarlo psicológicamente para que seamos humanos. Porque si los humanos nos comportamos como animales, que no somos animales, los humanos somos otra cosa, los animales también diferencian. Y por lo general atacan al más débil. Por ejemplo, en cualquier raza, cuando se da, por ejemplo, un albino, una cría de albino, generalmente lo matan o lo discriminan. Los animales discriminan instintivamente. Él dijo instinto recién, y Gabriel Rolón no permite la palabra instinto para el ser humano. Dice que los seres humanos no tenemos instinto. No, claro. O sea, todo es cultural en el ser Sí, humano, ¿verdad? claro. Por eso hay que Nosotros trabajarlo. Perdimos el instinto hace varios años. No, pero está muy bien lo que dijiste. Es intencional. Está muy bien lo que Bien, dijiste. Pablo. Sí, lo otro no existen razas ya, ¿eh? Eso se ha demostrado. Las razas no existen. Que la raza es un término que se restringe a los animales ahora justamente. Claro. Claro, Y esto es una cuestión más cultural. totalmente. Nosotros trabajamos con los chicos haciendo referencia a que hay culturas que se creen superior a otras. Y en el mismo lenguaje está instalado, por ejemplo, decir en los chicos, eso es muy boliviano, utilizando el término despectivamente. Y eso es lo cultural que es más difícil de desarraigar. ¿Qué resultados les ha dado a ustedes este trabajo que han venido haciendo? Noto, como hablan los chicos, que ha habido todo un trabajo impresionante ahí de formación, inclusive respecto a este tema. En la escuela, digamos, esta actividad preventiva que vienen realizando, ¿ha cambiado, ha modificado la realidad un poco de la escuela? Y sí, porque, o sea, los chicos, más que nada lo hacemos por los chicos de octavo, que son con los que entran. Primero, cuando empiezan el primer mes, se nota la diferencia, lo que no se conocen, que se dicen cosas y que se tratan mal, todo eso. Y después que nosotros entramos, como que se dan cuenta de lo que están haciendo y cambia un poco la situación y o sea, se hace ver, se nota mucho. ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación, los programas, la música que ustedes escuchan, lo que ven en la televisión, en el trato que se da en la escuela entre ustedes? Y digamos que tiene que ver porque hay personas, digamos, no personas, sino chicos que toman, digamos, la personalidad de otros personajes de la tele, como ejemplo Bart, de los Simpsons, es un claro ejemplo, que hay varias veces he visto que hacen bullying sobre nombres, toman, digamos, esa perspectiva de ejemplo, y lo toman y lo bajan en la escuela, que, digamos, que le empieza a burlarse de una persona, de otra, qué sé yo. Por ahí Sí. quería decir algo. Esto que dijo Pablo al principio es re interesante. Hacerlo explícito hace que uno se identifique con la cosa, digamos. Entonces que al momento de hacerla, por ejemplo, cuando los chicos hablan de la víctima, el victimario y las definen, miércoles, un par te está poniendo en aviso de qué te puede estar pasando a vos cuando haces algo. Entonces es muy interesante eso, digamos, que están dando herramientas para que el otro se reconozca también de alguna manera en eso que hace. Y eso cambia radicalmente la situación, porque aparte todos los espectadores están alertados. Ah, eso es bullying. Está O eso es bueno, eso, maltrato. claro, se toma conciencia en relación a Claro, eso. Exactamente. Por Tomar un- conciencia es un poco el primer paso para poder tratar la problemática. Si no existe conciencia al respecto, es muy difícil avanzar sobre el problema, regularlo también. ¿Se toma conciencia desde las direcciones, en este caso digo a nivel más general, las escuelas, las directoras, las maestras? ¿Ustedes qué pueden decirnos de cómo se trabaja el tema del bullying, si está instalado, si no está instalado? En general, en las escuelas donde hemos estado yendo, todos lo perciben el problema, lo viven como una problemática a la que no tienen todavía demasiada respuesta, y que existe una conciencia sobre que hay que trabajar sobre el tema. Creo que por eso también hemos tenido una buena recepción por parte de las diferentes escuelas por donde hemos estado. Pero de todos modos creo que no están muy claras cuáles son las herramientas todavía, ¿sí? para tratar el tema, para regular el conflicto. Y sobre todo con un agravante, creo que el conflicto no solamente se da entre los padres en ese caso, sino que por ahí cuando es necesario llamar a los padres o ponerse en contacto con otras instancias que van más allá de la escuela, que intervienen obviamente en esta problemática, no siempre es posible o no siempre la escuela cuenta con todas las herramientas para poder hacerlo. No todas las escuelas tienen gabinetes psicopedagógicos que puedan actuar de nexo, o incluso no todos los gabinetes psicopedagógicos tienen el peso específico que requieren por ahí para poder intervenir
por fuera del ámbito escolar y que en realidad la familia, tutores o otros ámbitos sociales más abiertos tienen